Hola, eh, soy Alex Romero y es el 1 de abril del 2026. Estoy aquí con Diego Berrueco. ¿Cómo estás, Diego? Hey, todo bien, muy bien. Este, contento de platicar contigo. Y pues platiquemos de las últimas expos en las que has estado participando y de las piezas que has hecho para ellas. Y ahorita acaba de abrir una expo en el Museo Jumex de Fútbol, ¿no? Sí, exacto. Acaba de inaugurar esta expo de arte y fútbol. Se llama así como Arte, Fútbol, esa misma pasión. Este, es una curaduría de Guillermo Santamarina. Este, pues no sé, siempre son raras, ¿no? Estas expos como temáticas de deporte, pero creo que ya viendo la expo y después de trabajar un buen rato y de platicar con Guillermo, como que me pareció muy atinada la selección de él, ¿no? Como curador, porque creo que justo pudo llevar la expo, pues, como hacia otro lado, ¿no? O sea, como incluyendo piezas que sí están vinculadas al fútbol, pero como que realmente, como que abren un espectro más allá, ¿no? O sea, no se vuelve literal estas exposiciones, digamos, como de estadios, ¿no? Como las expos, no sé, de la parnafalia de fútbol únicamente, ¿no? Como del Santiago Bernabéu, así, estos estadios deportivos que incluyen expos para los turistas como y que tienen que ver como únicamente con esa parte como histórica, ¿no? Del deporte, sino que yo creo que aquí Guillermo sí logró como hacer una selección muy chingona de piezas que tienen el tema, pero pues en realidad pues abarcan como más cosas, ¿no? Y creo que en ese sentido la expo genera un poco de sorpresa. Sí, es raro, ¿no? Como o sea, como vincularla tanto como al mundial y así, es como que yo creo que por ahí no va, pero, pero sí, justo como muy contento de haber participado en esa expo. ¿Tú ya la lograste pasar a ver o todavía no la has visto? No he pasado. Mm. Oye, cuéntame de tu pieza, ¿qué hiciste? ¿Cómo se llama? ¿Qué consiste? Em, sí, esta pieza estuvo chistoso porque creo que yo llevaba como muchos años intentando hacer, sí, como no intentando hacer la pieza, pero muchos años pues sí, como de haberla tenido así como en el tintero, ¿no? Como la idea en esos momentos en donde dices, como que apuntas en esa libretita que todos tenemos, las ideas que quieres hacer. Entonces, desde hace mucho se me había ocurrido conseguir todos los penales fallados de la selección, pues sí, como pegarlos uno tras otro y verlos en cámara lenta, ¿no? Así como, sí, como una especie de sufrimiento o de cuchillo enterrado en la herida y como alargar un poco ese sufrimiento. Y me acuerdo como que en algún momento haber intentado así contactar a a la Fundación Televisa y decirles que me gustaría hacer esta pieza y como que por alguna razón nunca avanzó, ¿no? Nunca avanzó la idea, el entusiasmo. Y ya se me quedó ahí esa idea en la libreta. Y hace, sí, aproximadamente como un año que Guillermo me buscó, como que sabía que yo tenía, sí, que como que era muy fanático del fútbol. Y entonces, pues nada, a él le interesaba como poder trabajar con archivos y tratar de vincularlo al fútbol, por eso me buscó.
Y desde que me buscó, como que a mí se me hizo, sí, como me hizo un clic en la cabeza recordarme de esta idea, de esta pieza, este, y tal cual se la propuse. Fuimos a la Fundación Televisa, allá en Santa Fe, en ese búnker que tiene en Santa Fe. Y bueno, también ahí nos dimos cuenta de que en realidad la fundación, como que todo el mundo se imagina que la fundación tiene así como los accesos a toda la programación de Televisa, ¿no? Y en realidad la fundación, pues no, tiene otras cosas, ¿no? Como en el fútbol tienen muchos archivos fotográficos y de revistas y cosas así, de los mundiales y sí, como un par de revistas muy pamboleras de la Liga Mexicana de los 70s, unas cosas muy padres, pero pues sí, no, toda la parte como de los videos de Televisa está más bien como que en la parte histórica de noticieros, ¿no? Como en la parte del archivo de los noticieros. Y entonces hicimos esa gestión con ellos. Yo creo que Televisa pues hizo una alianza con Jumex para esta expo y entonces como que ahí se abrieron las puertas para poder conseguir esos penales y al final por un tema de derechos y de muchas cosas no son todos los penales fallados de la selección. Hay algo de mi trabajo que es muy en ese sentido, así como muy obsesivo con números, con series, con cosas muy totales, ¿no? Así como estos son todos los McDonald's que vi en un año están en estas fotos y se vuelve una cosa también como muy importante del trabajo, ¿no? Como esos números, esa, sí, como esas series. Aquí me rendí porque no iba a poder conseguir todos los penales de la selección, pero son los penales de los que tiene derecho Televisa y al final también incluí en la pieza pues un cierto contexto histórico, político que va acompañando cada penal y su falla, ¿no? Y ahí es en donde yo siento que la pieza realmente hace un poco clic, sobre todo pues sí, como con otro trabajo mío anterior, ¿no? Justo cuando le enseñaba la pieza a Guillermo, que tuvimos un diálogo bastante chido, afortunadamente durante toda la producción de la pieza, ya al final que se la estaba enseñando en mi casa y Guillermo me dijo, güey, como se nota que es como una pieza tuya, ¿no? O sea, como que tiene un poco ese sello y el sello lo da pues esta parte como de los recortes de periódico, las caricaturas políticas, los encabezados políticos del contexto de cada penal fallado. Y, y pues sí, como que afortunadamente tiene un poco ese sello y lo notas y ha sido una manera en la que siento que he trabajado en los últimos años y que de alguna manera pues se puede reconocer un poco, ¿no? Cuando ves la pieza con esos recortes y esos encabezados, como que te hace clic con otros trabajos que no tienen que ver con fútbol, pero sí con ese contexto histórico-político y con el archivo en especial de los periódicos. Esa es básicamente la pieza. Ah, la pieza se llama, perdón, la pieza se llama Las trampas de la fe, también conocida como La tentación del fracaso, y el título viene como pues de estas crónicas deportivas de los periodistas deportivos que son súper dramáticos al narrar como todas estas derrotas y todos estos fracasos, ¿no? Entonces la pieza también está acompañada como de estos textos en mi cabeza y en mi sueño es pensar en que estoy haciendo como un Jenny Holzer con aforismos de fracasos mexicanos, ¿no? O sea, como de penales y los fracasos. Y de alguna manera, pues esas frases dramáticas, tristes y desoladoras son las que acompañan todos los videos y todas las imágenes que están en la pieza. Ya.
Y si no pudiste meter todos los goles, los no goles, ¿cuántos metiste? Yo creo que son como 17, 19 penales. Al final están a partir de 1985, como desde el 85 hasta el 2024, por ahí. Este, en algún momento, parte de la investigación, hay como una página bastante clavada de fútbol, como que tiene como todas las estadísticas, ¿no? Así, muy loco, de goles, tarjetas amarillas, faltas, expulsiones. Y cuando haces una búsqueda específica de penales, ¿no? Y como penales con la selección, pues vas buscando por años y van apareciendo los penales fallados, ¿no? Entonces, usando un poco esa página de archivo de referencia, fue que fui construyendo la historia. En algún momento sí busqué a investigadores, historiadores de fútbol, a estos historiadores que hacen como libros de la selección y así, y por ahí empezaban a aparecer otros penales que no aparecían en esta página, y pues también como que dimensionaba un poco pues, la historia, ¿no? De los penales, que es bastante chistosa, porque el primer penal fallado de toda la historia de los mundiales lo falló un mexicano, el Chaqueta Rosas, en 1934 en Uruguay. Entonces, como que pareciera dramáticamente, ¿no? Como para mi historia, mi narrativa, pues esta historia como muy particular a México, ¿no? Pero en realidad yo creo que todos los países fallan penaltis. México no es el único ni el que más ha fallado, no va por ahí, pero a mí me servía mucho esa figura del fracaso o del ya mérito, también pues en los términos histórico-políticos del país, ¿no? Y es a donde a mí me gustaba llevar la pieza, como en ese espejo, y cómo se hablan las fallas de los penales con las fallas como estructurales, como modelo económico de ese país, ¿no? Neoliberal, en el clímax con el salinismo en el 94, y con, pues, como cuando surge el ZLN y el asesinato de Colosio y tal. Entonces como que ahí había como un símil muy, muy, muy bonito en la pieza, justo en el año del 94. Ya. Y esta es la primera pieza que haces, digo, pues el fútbol es otra gran pasión tuya, aparte del arte. ¿Esta es la primera pieza que haces o sea, pieza de arte que remite al fútbol? Eh, yo creo que sí, o sea, sí, como que el único, pues sí, link o símil que pensaba, y que sí lo tuve muy presente, es una pieza que tiene que ver con deporte, pero es más bien con el ciclismo. Es una pieza que se llama Lantern Rouge, como lámpara roja, y tiene que ver con la historia de que en el Tour de France, que pues es esta prueba mítica, ¿no? De bicicleta, dificilísima, ¿no? O sea, creo que es una cosa como imposible de lograr para los ciclistas, porque es fuertísima la prueba. No sé, son como 20 días de no sé cuántos kilómetros de estar en bici todos los días. Y ahí en el Tour de France, el último lugar, el último lugar de las etapas y de la competencia, tiene el apodo, ¿no? Le llaman el lámpara roja, el Lantern Rouge, y de alguna manera también es una cosa como una figura muy popular dentro del deporte, del ciclismo y el Tour de France, porque la gente como que también se vuelve un poco como, sí, como el apoyo a pues como al débil, ¿no? Como cuando le vas al equipo que no tiene posibilidades de ganar, ¿no? En el fútbol o así, como que siempre hay un equipo que es la primera vez que aparece en un mundial, y pues entonces pues todos les vamos a Curazao, ¿no? Si juega Curazao contra Alemania, pues preferimos que gane Curazao a que gane los que siempre ganan, ¿no? Y la pieza, a mí también, pues en algún momento pensé y dije, yo quiero encontrar los nombres de estos últimos lugares del Tour de France,
y justo pues en lugar de hacer como ese homenaje o ese señalamiento hacia el que gana, señalar al último lugar. La historia es bonita también porque se le llama así porque antes en los trenes el último vagón llevaba siempre una lámpara roja para que el maquinista hasta el frente, pues siempre estuviera seguro de que viene el último vagón, ¿no? O sea, que no lo ha dejado atrás. Entonces hay una figura muy bonita ahí, ¿no? Como en términos de progreso y en términos de, pues, como de avance hacia adelante, como es muy importante siempre estar viendo y como checando a los que están atrás, ¿no? Como para no dejarlos atrás. Y por eso siempre me gusta como esa figura de lámpara roja. Y la serie pues son estos retratos de los ciclistas ahí desde 1979, que es el año en el que nací, porque si no también me iba a volver loco, como recuperando hacia atrás retratos de ciclistas en el Tour de France. Decidí ponerle ese límite como cronológico de mi cumpleaños y entonces la pieza, en teoría, pues es una pieza en proceso, digamos, que año con año yo busco al Lantern Rouge de este año y hago ese retrato como de archivo, encuentro esa foto de archivo del Lantern Rouge y la refotografío y la voy agregando a esta serie de retratos de ciclistas que son el último lugar del Tour de France. Entonces, también como que había una cosa ahí como del deporte, como de no siempre solamente ver a los ganadores, sino como pues ver a los últimos lugares o a los perdedores, o en el caso de los penales, a los que fallaron también, ¿no? Pero no tengo, o sea, no me acuerdo de una pieza así como con el fútbol como tema, pero sí con, digamos, con esa historia del deporte detrás, con ese símil de los Lantern Rouge. Oye, y esta pieza la hiciste en una residencia que fue en Francia, ¿no? Sí, justo en una residencia en un frac de Nantes. Eh, Justo también ahí como que busqué en las bibliotecas, las hemerotecas de deportes, los periódicos de deportes, encontré como pues todas las historias de los ciclistas y, y justo como que aproveché, digamos, estar ahí en esa residencia como para hacerla. La pieza estaba muy bonita porque se hizo como, o sea, la refotografié toda, ¿no? Encontrando archivos en internet. Después la refotografié y luego hicimos unas impresiones muy bonitas como en un papel casi casi periódico. Y entonces era pues así como una línea en el muro, ¿no? De mi edad, ¿no? Porque era la edad que tenía justo pues, al momento de hacerlo, y con estos retratos pues bastante chidos de los ciclistas, ¿no? En esto. También en su momento pues quise como hacer un video con como un retrato mío con una lámpara roja de estas de trenes en la espalda, ¿no? Y recorriendo pues esas etapas más difíciles del tour, que son como en los Pirineos. Entonces, como que pues me lancé con una bici, con esta lámpara roja, como a zigzaguear por estas curvas muy famosas de estas carreteras francesas, que es por donde van subiendo los ciclistas, y pues haciendo ahí como una especie de loop, ¿no? Como de un ciclista llevando una lámpara roja en la espalda, pues haciendo esta figura símil con el Tour de France y con los retratos de los ciclistas. ¿Y quién te ayudaba a hacer o sea, mientras tú estabas en la bici, las fotos? En ese entonces había pues un chavo que estaba haciendo yo creo que sus prácticas en la residencia, muy buena onda, muy, muy joven. Con él agarramos la camioneta prestada de la residencia, nos montamos la bici y nos fuimos
a los Pirineos, ahí por esta ciudad, Lourdes. Como que ahí paramos, nos quedamos en un hotelito y luego estábamos buscando justo estas carreteritas que son las partes como de la etapa en donde pues justo ves las heces, ¿no? De las curvas por lo empinado de la montaña. Y en uno de esos spots como que encontrábamos así la cantidad de curvas perfectas y ahí pues ya como que dejaba fija yo la cámara y más bien me subía a la bici y él estaba como grabando el video y disparando las diapositivas. Es una serie como de diapositivas con la luz del foquito que se ve bastante chida. Este, y sí, justo como que un güey buena onda. Yo creo que estuvimos ahí como 3 días en los Pirineos y regresamos a la expo. Y en la expo sí estaba el video, como este loop de yo en la bicicleta y las fotos pegadas en el muro, ¿no? De los ciclistas. Así se Mm. expuso como con las dos piezas juntas. Oye, ¿esta pieza se la enseñaste a Guillermo? Esta pieza ¿O no se cómo? la enseñé a Guillermo, o sea, sí le conté muy al principio, y en alguno de los como, sí, como ejemplos sí, como de la idea del proyecto, yo sí lo incluí como referencia, o sea, como que sí pues que se quiere decir como, ya he trabajado un poco con esto, aunque no sean los mismos temas. Y cuando se lo propusimos a Jumex, también estaba ahí como ese antecedente de esta pieza que pues al final nada, pues era nada más como para ampliar la conversación. Yo creo que Guillermo sí vio ese PDF como con algunos de los retratos de los ciclistas, pero ponle el video así, creo que no, nunca lo vio. De hecho, como que nunca lo expuse después en una de estas expos que organizó Eric Namur arriba de Bacal. De hecho, pues creo que tú también, tú estabas, ¿no, Chicle? Algo pusiste tú como por una compu, puede ser, no me acuerdo. No, yo hice una expo, pero eran diferentes expos. Esa la que Ah, dices, no fui a verla. ok. No sé por qué tengo la idea de tener una foto como tuya en la expo, Es que yo hice la pero expo bueno. esa donde estaba la computadora, pero la del video no la recuerdo dónde la hice. Ah, ¿Esa expo claro. quién la hizo? Eric, Él hizo la pues, selección de piezas. pues sí, como que, bueno, más bien él como que invitó a los artistas y Ujú, Este, según yo era pues plena pandemia, ¿no? O como medio ujú. reactivando las cosas en la pandemia, ahí justo arriba de Bacal, en excepto que y pensé que iba a haber como más cosas ahí, a lo mejor pasaron un par de expos, pero no mucho más. Sí. Oye, volviendo a la expo, ¿es la primera vez que trabajas con Guillermo Santamarino? Sí, sí, es la primera vez. Yo creo que hace muchos años los dos estábamos en Gaga y pues medio, yo creo que pues, obvio sabíamos, nos conocíamos, pero siempre con Guillermo, no sé, como que siempre había como una cierta distancia, ¿no? Este, o sea, como que yo no lo conocía tan cercano. Pues no sé, obvio, veía las expos que hacía en Gaga y otras expos que tenía por más lados, pero no teníamos como una relación más cercana, no platicábamos. Ahora después de esta invitación, sí, digo, platicamos mucho durante el proceso de esta pieza, pero también, pues como que, no sé, de repente, él organizó esta expo en marzo de como viniles y sí, como historia de los viniles en México. Y pues también como que la vi, invitó a Daniel Castrejón de Humor Rex, que tenía ahí como todo su archivo de historia de Humor Rex, como curado con Guillermo. Y hemos estado más en contacto a partir de la expo.
pero desde ese entonces de Gaga, pues sabíamos que existíamos, pero no platicábamos, ¿no? No teníamos una relación como cercana. Ahora no es que la tengamos, pero pues sí hay mucha más confianza, ¿no? Como de conocernos y de haber colaborado con esto, que pues, también es difícil, ¿no? Cuando está involucrado Televisa, los archivos, los permisos, el museo. O sea, como que hubo como partes difíciles del proceso, justo por temas técnicos, pero la verdad es que en el diálogo y en la plática como que estuvo muy bien. Justo Guillermo, nada, me decía, oye, como que creo que es muy importante ver más gente, ¿no? Como más contexto, más afición. Y, y fue una gran aportación, pues en el sentido de como que ampliar la búsqueda de los penales a las reacciones de las gentes, ¿no? Cuando los mexicanos, pues sí, como ven la falla, ¿no? Como esta cara de tristeza, de derrota, de impotencia, pues, de haber sentido de que este era un mundial distinto, iba a pasar algo diferente, volver a creer, ¿no? Volver a tener fe y volver a perder, ¿no? Y creo que ese se volvió como otra chamba completamente en términos del famoso archivo que es YouTube, ¿no? Increíble, como que todo el mundo siento que tiene una confianza enorme en YouTube, en que todo está ahí y es cierto, ¿no? O sea, como que puedes encontrar una enorme cantidad de material, pero la calidad de ese archivo es rara, ¿no? O sea, depende de la calidad con que lo suben las personas y entonces como que siento que debería de haber esfuerzos serios en cómo cuidar esos archivos, ¿no? O sea, cómo mantener una calidad de las cosas que ya están arriba. Digo, no todas, ¿no? Pero qué cosas sí cuidas y mantienes y tratas de mantener en la mejor calidad posible y qué otras, pues no sé, de alguna manera dejas medio morir. Pero es una parte técnica del archivo chingona de la pieza, ¿no? Porque como que de repente todos creemos que está todo ahí y cuando lo bajas tiene una calidad que está a punto de desvanecerse, ¿no? O sea, como que hay muchos videos antiguos y caras que están por valer en ese archivo de YouTube. No debemos de hacer confianza con cómo están esas cosas ahí, ¿no? Ujú. Oye, y digo, ahorita este es la segunda pieza que pones en una exposición en Jumex, como muy seguidas la una de la otra, ¿no? Este, Cuéntanos de esa otra expo. Sí, la otra expo es una expo, fue una expo que curó Rubí Ortiz Monasterio. Es una investigación que él tenía y quería hacer con respecto a Tina Modotti. Es una exposición muy a la Ruby en el sentido de como estos enredos históricos, con información real, verídica, y de repente también con ciertas interpretaciones, ¿no? O licencias de interpretación en términos de la historia de Tina. Este, la pieza, el personaje de Tina es increíble, ¿no? O sea, como que es una de las historias así como de mujer artista de los 20 en México más chingona, ¿no? Es una figura súper importante, muy política, Tina, o sea, como completamente comprometida con lo que creía y con sus causas. Este, y pues con mil enredos amorosos, una historia también súper dramática, ¿no? De parejas que asesinan, que matan, y también pues como con una historia detrás súper complicada y enredada, ¿no? Que es como esa historia de la izquierda y la disputa entre los mismos grupos de izquierda, ¿no? Pues, con Rusia detrás y una etapa así como medio de espionaje
con cubanos involucrados, actores políticos, artistas. Una época también, pues, bastante chingona de México, ¿no? O sea, haciendo yo toda la investigación, pues me pareció así como una joya descubrir la cantidad de artistas que pasaban por la Ciudad de México en esa época y estaban pues completamente fascinados, ¿no? Con lo que pasaba en la ciudad. Eh, y, y yo creo que, o sea, es una expo completamente distinta. Estuvo en el espacio, como digamos, en la que le llaman la pecera de Cumex, que es el primer piso, una sala como mucho más contenida y pequeña, pero con una combinación de piezas históricas, antiguas, cosas de archivo, también de mucho valor de la época y de Tina, y algunas como, pues sí, como guiños más contemporáneos. Eh, Justo con Ruby vimos una serie que yo tenía, una serie como fotográfica, pero impresa en fotograbado, que es unas estatuas parlantes. Las estatuas parlantes son estos, pues sí, como estatuas romanas que desde hace muchísimos años se utilizan en Roma como para, pues, que la gente pueda poner mensajes políticos de protesta. Entonces, yo igual, pues como que de repente fotografié esta estatua que me encantó, de repente me enteré que tenían un nombre, que eran estatuas parlantes, averigüé un poco más sobre las estatuas y supe que había seis distintas en todo Roma y pues pensé que era una serie muy bonita, ¿no? De completar como pues sí, como por la historia de esa apropiación de las personas utilizando ese espacio público para tener protestas políticas. Y de alguna manera, pues no sé, cuando Ruby medio lo vio, pensó que estaba perfecto para el contexto de la Expo Cortina, y al final se pusieron dos de estas estatuas parlantes en estos fotograbados que de alguna manera tenían un cierto guiño a esta parte que hacía Tina con su pareja de ese entonces en México, con Edward Weston, y como una clavadez bastante específica de pues técnica, ¿no? Como de impresiones y de color. Los grabados para mí tenían como una profundidad en los tonos, en los grises, en las altas luces, en los negros, que pues como que hacían un poco ese juego a lo que Tina y Weston estaban muy obsesionados en esa época, de replicar en México, ¿no? Como unos estudios súper bonitos de Weston, de puras nubes, de puras palmeras, y y estaban obsesionados con esa parte de la impresión en ese cuarto oscuro. Pues en teoría creo que pues vivían ahí en la calle de Veracruz, en la Condesa, y ahí estaba como su casa, estudio, cuarto oscuro, y de alguna manera como que yo siempre pensé que los fotograbados tenían ese como ese guiño a esa parte técnica formal de Tina y Weston. Ya. Y esta era la segunda. ¿Hiciste dos exposiciones con Ruby ese mismo año o fueron muy pegadas? Eh, Creo que, o sea, igual los tiempos, digamos, de Jumex son tiempos muy largos, ¿no? O sea, como en términos de cuando se proponen las expos, se preparan y se terminan montando o abriendo al público. Yo creo que en el inter sí, como de esa invitación a hacer esa investigación continua, con Ruby me invitó a otra expo en proyectos multipropósito, este, y entonces yo creo que sí, como que a lo mejor la de proyectos terminó pasando antes, ¿no? Aunque la invitación de Tina tomó mucho más tiempo, ¿no? Pero lo de proyectos pasó un poco antes, pero sí, más o menos son expos, sí, como en ese gap de un año, digamos, juntas, dos proyectos de Ruby que me invitó a participar con él. Cuéntanos más de esa expo.
Em, pues sí, creo que justo en proyectos igual como que había pues sí, como una investigación, una historia de Ruby, rascándole rascándole a ciertos archivos y como encontrando ciertas casualidades, este, mm, como que en algún momento me cuenta como muy crípticamente un poco como de qué va la expo, pero sin revelarme todas las cosas. Yo creo que en ese sentido Ruby como que es bastante hermético, ¿no? Como en lo que él tiene pensado y cómo te invita a colaborar. Eh, no sé, como que en algún momento estaba medio obsesionado con la idea de Japón, porque al parecer creo que los dos personajes que están inmiscuidos en la expo, como que en algún momento, no sé si uno se termina yendo a Japón y se escribe una conversación, unas cartas desde Japón, como que está ahí medio el tema de Japón alrededor. Y yo en algún momento le cuento de unas fotografías que hice hace como 20 años en Japón, hace mucho, eh, y como que le llama la atención, le enseño un par de cosas que habíamos platicado, en este caso era como un cuarto de, el lugar en donde me quedé en Japón, era una casa que el papá de este amigo pues era un hoarder, ¿no? De estos como hoarder japoneses que parece que es como una especie de enfermedad, ¿no? Allá, que no se pueden deshacer de nada y que es una casa que estaba como completamente abarrotada de mil cosas, entre ellas muchos VHS, con una especie como estaba obsesionado con, sí, con grabar todo lo que estuviera pasando en la televisión, ¿no? Entonces, había varias teles conectadas a videocaseteras VHS y estos VHS documentando o grabando como todo lo que estaba pasando, ¿no? Que ahora que lo estoy diciendo, pues vuelvo en este símil con lo de YouTube, ¿no? Como en realidad este Ujú, papá de mi amigo estaba muy preocupado justo por la calidad de los videos que estaban pasando en la tele y pues como cómo generar ese archivo, ¿no? ujú. Muy loco. Pero bueno, justo le enseño estas fotos de estas salas como abarrotadas y en algún momento le enseño un poco más esos como snapshots de ese Japón y al final terminó haciendo una selección de un par de imágenes que yo creo que iban más alineadas a lo que su expo planteaba, ¿no? Entonces, como que también tuvo ahí una libertad, Ruby, como de ver esas imágenes y decir como que las llevó hacia el otro lado, no específicamente, no terminó exponiendo la foto de la casa de mi amigo, sino un par de snapshots que yo creo que le funcionaban más en el guión de la expo que él planteaba. Ya. Y por decir, digo, también está esta exhibición. ¿Cuándo fue la de la GAM? La de la GAM, fue justo a finales de como noviembre del año pasado, o sea, del 2025, y ya de haber terminado hasta principios de este año, si no estoy mal, como de haber estado como hasta enero, antes, supongo, de la expo más que se alinea a la Feria del Arte, ¿no? Más o menos por ahí, creo, güey, como digo, está cabrón porque fue hace tan poquito, pero tampoco lo tengo así bien claro. Pero sí, es como finales de noviembre del 2025. Ya. Y esa pieza de alguna manera, creas como, ¿es una ficción o ficcionalizas una parte de algo de eventos reales? Sí, yo creo que justo en algún momento, yo creo que medio checando antes de la de Tina, antes de la investigación de Tina y todo, me topé con este libro increíble que habla sobre el asesinato de Trotsky, ¿no? El hombre que quemaba los perros de Padura, un libro
bastante impresionante, ¿no? O sea, como que son de esos libros que te atrapan y no puedes dejar de leer. Y como que con todo ese contexto del asesinato de Trotsky, eh, pensé que estaba increíble como trabajar sobre eso, en ese tema. Hay un tema también que pues, ha estado por todos lados y también está como lleno de carga político-histórica bastante dura, bastante difícil, ¿no? Es como se vuelve bien difícil de trabajar como con esos temas que han sido tan revisados y tan, sí, como tan vistos de alguna manera. Y como que no encontraba por dónde iba la casa de Trotsky, buscaba cosas, pero como que no terminaba de cachar y de encontrar qué. Y yo creo que por ese entonces soñé, tuve un sueño que, que yo veía unas acuarelas de la esposa de Trotsky, de Natalia Sedova, como documentadas en diapositiva, y pues veía este como carrusel, ¿no? Estaba en una expo y veía este carrusel como de las acuarelas de Natalia Sedova, y en ese momento me desperté, como son esos momentos igual como de eureka, que dices, puta, qué chingón, esto era lo que estaba buscando, ¿no? O sea, no algo específico con Trotsky, pero termina siendo como con la esposa, con Natalia Sedova, y pues te despiertas súper emocionado, ¿no? Y apuntas, ¿no? Y dices, güey, ya lo encontré, o sea, quiero, me imagino que existen estas acuarelas de Natalia Sedova y que yo haciendo foto documental de piezas de arte, pues las documento en diapositivas y tengo este carrusel en donde en alguna expo voy a mostrar las acuarelas de Natalia Sedova. Y pues sí, o sea, como que en el sueño hacía todo el sentido, y se veían increíbles, se veía poca madre la pieza, la idea completa. Y, y pues empiezo a pensar en eso. Y entonces, en realidad, pues es una historia que está basada en los diarios de Trotsky, que escribe Natalia Sedova, después de que fallece Trotsky, y es como la historia del exilio que tienen Trotsky y Sedova, desde que lo sacan de Rusia y pasan, la verdad, unos años de pesadilla, o sea, como completa, es una historia súper trágica, súper dramática. Y revisando el diario, pues también como que hago yo una selección de ciertas frases, de ciertos momentos que como que no están tan vinculados así puntualmente a los hechos políticos de Trotsky y Sedova, pero que como que te cuentan un poco esa vida de exilio. Y, y pues, tengo el grave problema que pues no tengo idea de cómo pintar, cómo dibujar, soy pésimo dibujando. Y en algún momento coincido con Cecilia Granada, que es una gran artista pintora, y que tiene unas acuarelas hermosas. Y es como que también, como muy azarosamente, pero como que digo, güey, tengo esta idea, se la platico a Cecilia y como que de alguna manera acepta como la colaboración. Y empezamos a hacer así una especie como de diálogo, ¿no? Como yo enseñándole las ciertas frases. En algún momento, pues no sé, yo estaba como que trabajando como en los subtítulos también, ¿no? Pensando en la pieza del fútbol, pues también esta parte incluía como estos textos, estos subtítulos, y yo estaba tratando de hacer casi casi que un alfabeto con acuarelas para poder usar esas letras y poder poner las frases en las acuarelas. Luego como que de alguna manera se medio enfrió un poco la conversación con Cecilia, y como que lo dejamos medio, sí, como medio en pausa la colaboración. Y tiempo más tarde, Enrique Giner me platica de esta expo, esta idea que tiene para la GAM, vasos comunicantes, a partir de este cuadro de Diego Rivera, que es increíble, este cuadro de vasos comunicantes. Y cuando me cuenta la idea de la expo y de la GAM, pues como que a mí me pareció lo más, sí, como lo más natural regresar
a esta historia de las acuarelas de Natalia Sedova, y un poco se reactiva la colaboración con Cecilia y avanzamos un poco ahora así como más concreto, ¿no? Sobre las piezas y sobre las acuarelas y bueno, termina siendo también una pieza muy complicada técnicamente, ¿no? O sea, porque cuando haces la documentación de las acuarelas en diapositiva, tienes que tener estos subtítulos y como que hay un chingo de pasos que técnicamente son bien complejos y bien difíciles de lograr. Y es todo como por tratar de presentar la pieza como la soñaste, ¿no? Que eso es lo más loco, ¿no? Como que tú tienes solo el referente único, lo tienes tú en tu cabeza y es como tu recuerdo de un sueño, ¿no? Y tú decías, güey, tiene que ser así, güey, ¿sabes? O sea, como yo tengo que conseguir eso. Y ya cuando realmente lo estás haciendo, pues, güey, está dificilísimo, ¿no? O sea, yo creo que la pieza técnicamente es muy complicada porque también, pues ya esa tecnología está completamente como en extinción, ¿no? O sea, como que cada vez es más difícil en exposiciones hoy en día, pues tener esa tecnología antigua de las diapositivas y los proyectores, y técnicamente cómo se resuelven, ¿no? O sea, cómo le haces para que pues alguien esté prendiendo la pieza, activándola, automatizada. Digo, sigue existiendo los proyectores, sigo viendo expos con proyecciones y diapositivas, pero, o sea, ya es como una cosa de lujo, ¿no? O sea, como de quién puede tener esta tecnología a la mano, ¿no? Y en ese sentido, pues nada, tuvo muy complicada la pieza y muy complicada de eso, como la imagen que tienes de tu sueño contra la imagen que tienes ya de la pieza en el lugar, ¿no? Como bien difícil. Ya. Pero al final quedaste contento con la realización. Yo creo que, o sea, yo creo que estoy muy contento con los elementos de la pieza, como con la pieza en sí. Cada que la cuento, o sea, que la platico, me parece que está como redondita en todos sentidos. Pero sí creo que todavía técnicamente, como para presentarla, podría tener ciertos ajustes y lograr ese efecto que de alguna manera, creo que también lo hemos platicado tú y yo alguna vez en otra ocasión, pero pues es esta sensación de cómo le haces para que la gente como que cuando se acerque y de la nada vea esa pieza, como que le Ujú. puedas transmitir casi que todo lo que está detrás, ¿no? Y no significa solamente como leyendo una cédula o no solamente en términos como de la información que puede estar detrás de una pieza, de la investigación, del research, sino más en términos de que funcione formalmente y que pase una magia como de comunicación y que se entienda simplemente por cómo se ve formalmente algo presentado, ¿no? Y ya, como que si logras eso, yo creo que solita la gente se empieza a clavar un poquito más y empieza a querer como averiguar un poco más. Y yo creo que en ese sentido hay algo de esa magia de la pura presentación formal que puede estar mejor, ¿no? Justo está horrible, bueno, no horrible, pero pienso que es parte como de la conversación que tenemos que tener ahora, ¿no? De cómo se enseñan las cosas y las piezas en las pinches redes sociales y en Instagram y como que estaba tratando de hacer ciertas adecuaciones del video de los penales para que se pudieran pasar, ¿no? En una story o en un reel de Instagram o de alguna manera como poder decir, está pasando esto. Y creo que a lo mejor justo el slideshow de Sedova puede tener una salida muy bonita con el video, ¿no? O sea, digamos, la documentación del proyector, proyectando las diapositivas, encontrar una manera en la que se pueda hacer ese registro y entonces, pues sí, como poder enseñar esa pieza de esa manera, ¿no? Que es un poco más cercana a la idea de cómo la vi en el sueño, ¿no? Y en ese sentido Ya. creo que por ahí hay esa posible ventaja, ¿no? De cómo se puede
rehacer ese video, ¿no? De documentación de las diapositivas. Oye, y por decir, digo, este último año y medio que has estado haciendo estas piezas para estas colectivas de la mano de los curadores, para ti, ¿qué implica el eso, trabajar con un curador que tiene una idea tan clara de lo que va a ser su exposición? Mm, yo creo que, nada, yo creo que, bueno, depende obviamente como cada curador, cada persona. A mí, justo viéndolo hacia atrás y pensando en eso, yo creo que son las cosas que más, pues sí, como que más terminas valorando, ¿no? O sea, yo creo que hay una confianza y sí, como que un conocimiento enorme, por ejemplo, con Enrique, como que nos conocemos de hace muchos años, este, y entonces en las expos en las que me ha tocado colaborar con él, hemos tenido un diálogo increíble, ¿no? Como de las piezas y cómo se van terminando, porque pocas veces han sido, sí, como una cosa que ya está hecha y que nada más la quiere enseñar, ¿no? O sea, como más bien me ha tocado esa suerte como de poder, sugerirle propuesta, como pensar en cosas y ir medio avanzando en eso. Me acuerdo mucho, su expo también en multipropósitos como de la casa ideal, ¿no? O sea, como que en realidad fue también una conversación ahí de como que, oye, tengo estas cosas como de fotografía, pero más íntimas que están pasando en mi casa, con mi contexto, cuando mi esposa, compra estas flores y las va poniendo en la casa y yo estoy haciendo como que estos registros de estos floreros y estas flores en la casa muy casuales, sin más, y se vuelve algo como muy íntimo y una dinámica entre mi esposa y yo, digamos, del espacio que tenemos en la casa y como que solito todas estas ideas fueron como avanzando en la colaboración y en la presentación y en cómo elegimos montarlas y en cómo elegimos colocarlas y de alguna manera pues hay un goce, ¿no? En el diálogo, en la manera en la que las ideas van avanzando y van pasando así. Y creo que de distintas maneras, al pensar en todo lo que investigué de la parte de Tina, cuando volteas atrás, más allá de las piezas que terminaron estando en la expo, como que yo digo, puta, qué chingón dedicarle este tiempo de mi vida a esta figura de Tina, ¿no? Y a las cosas que fui viendo, ¿no? Hay muchas veces que el research y la investigación termina así como dándole al clavo específicamente con una idea, una pieza concreta, algo que se termina así, pero muchas otras veces, la mayoría, como que la investigación solo está ahí como pasando, ¿no? Y entonces, digo, supongo que todos tenemos un poco de eso, pero una vez que empiezas a investigar, te vuelves como un poco adicto a los libros, a las referencias que encuentras, todas las cosas se te hacen como imprescindibles, ¿no? Dices, güey, necesito más bien buscar todos los diarios del novio y luego todas las fotos que hizo el papá y como que uno como que se deja ir en la investigación y no paras, ¿no? Y cuando pasa el tiempo dices, güey, ¿qué hiciste estos últimos 4 meses? Estaba buscando la historia de México en 1920 y descubriendo a estos pintores, estos artistas, estos escritores, como loco, obsesionado, sin que a lo mejor la pieza haya terminado vinculada tan directamente a esa investigación, ¿no? Pero realmente el goce fue poderle dedicar esos meses pues sí, como esa búsqueda, ¿no? De datos, cosas, visité la tumba de Tina, visité el lugar en donde ¿Dónde está? mataron la tumba de Tina está en Chapultepec, o sea, como está bastante,
pues como arrumbada, abandonada. Yo creo que tenemos un pendiente enorme con Tina y debería de tener como un homenaje o un mayor reconocimiento a esa tumba, ¿no? Como definitivamente, o sea, sería un proyecto increíble de lograr y convencer a quien tengamos que convencer para que exista ese monumento digno a Tina Modotti en México. Oye, pues ya está, ya llegamos al final de la hora. Quedará mucho por platicar, pero me gusta cerrar con esa idea de ver cómo hacer ese homenaje a Tina. Está buenísimo. Muchísimas gracias Ya. por platicar. No, pues gracias a ti, ahí seguiremos la plática. Órale, un abrazo.